les decíamos, el tema de hoy se titula El milagro de la vida. El milagro de la vida. Y quisiera invitarlos entonces allí a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir allí y como siempre, en esta semana nos hemos enfocado en dividir el estudio en la historia y en el milagro. Hoy va a ser igual. En la tarde que tendremos nuestro último tema, que será el milagro de un nuevo mundo, que será el último tema. Tú no te puedes perder ese tema en esta tarde, el milagro de un nuevo mundo. Yo quiero invitarte entonces a que tú entiendas la palabra del Señor que nos está hablando a nuestro corazón. Entonces, hoy te voy a hablar de 3 historias. La primera historia que voy a hablar contigo es la historia del hijo de la viuda de Naín. Esa es la primera historia y lo encontramos allí. Vamos a hablar entonces sobre esta historia. Voy a ponerlo aquí todo de una vez. En Lucas capítulo 7, el versículo 11 al 16. Aquí la historia nos va a hablar de una madre que está desesperada, que está angustiada, que ha perdido todo lo que tenía. Y dice la palabra de Dios entonces, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16. Abre tu Biblia, mi hermano, porque tal vez aquí tú no lo puedes ver en la pantalla. Así que por favor, abre tu Biblia para que tú lo puedas leer directamente. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba, ese él es Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Querida familia, miren esta historia. Yo no sé si esta historia se parece a algo, a tu historia, pero lo que yo entiendo aquí es que cuando Jesús viene al pueblo, cuando Jesús viene a tu casa, cuando Jesús viene a tu ciudad, cuando Jesús viene a tu iglesia, cuando Jesús llega a visitarte, Jesús está dispuesto a hacer un milagro. Mi querida familia, esta mujer había pasado por grandes pruebas, dificultades muy fuertes que a lo mejor tú y yo todavía no hemos experimentado. Yo no me imagino, querido hermano, ver que tengo todo, tengo una familia hermosa, tengo mis hijas, tengo mi esposa, incluyendo mi suegra, hermanos. Tengo todo, qué maravilloso, un gozo, una alegría, me siento bien, me siento lleno, pero de repente perder a mi esposa, que fallezca, que muera. Yo no puedo concebir que yo pueda quedarme sin ella y pueda ser como esta mujer. La palabra de Dios dice que esta mujer era una mujer que era viuda, no tenía su esposo. Yo no puedo imaginarme vivir sin mi esposa. Ella llena todo en mi casa. Es una alegría, es un gozo. Y no tenerla, me sentiría yo vacío, como que una parte de mi vida se me fue. Y me imagino a esta mujer haberse quedado sin una parte de su vida. Y ahora todo lo que tenía era su hijo. Y me imagino que ella, en su desesperación, en su tristeza, en su dolor, en su ansiedad, ella revolcó, voy a usar este término, revolcó todo su amor, todo lo que ella tenía para su hijo. Y me imagino que ahora todo era para su hijo, su tiempo, el tiempo de el preparar los alimentos, el salir, el hacer sus sueños, sus metas, todo era para su hijo. Ya no estaba su esposo. Lo único que tenía, dice la Biblia, era un hijo, mi querido hermanos, un solo hijo tenía. Y en ese hijo ella revolcó todo su amor, todo su cariño, todo era para él. Pero mi querida familia, el golpe es fuerte. No solamente le dieron un golpe
muy fuerte, un golpe derecho, pero ahora vino un golpe izquierdo. Porque dice la Biblia que esta viuda también perdió a su hijo. Su único hijo también murió. Ese corazón de esta mujer estaba destrozado, estaba angustiado, no había esperanza para ella. Perdió a su esposo y ahora perdió a su hijo. Y en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del llanto, en medio de la desesperación, vemos entonces que ella está yendo junto con toda un tipo de gente o varias familias, amigos, gente que estaba yendo con ella a enterrar a su hijo. Pero qué maravilloso, mi hermano, ¿saben? Porque en medio del camino, del dolor, de la tristeza, de la desesperación, del llanto, de que la esperanza se había acabado, que había perdido a su único hijo, ya no había nada para ella. En el camino se encontró con Jesús. En el camino se encontró con la esperanza. En el camino se encontró con aquel que tenía el poder para darle vida a su hijo. En el camino se encontró con él. Y dice la palabra del Señor entonces que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice la palabra, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Me imagino, como siempre, hay gente, unos que lloran, otros que sienten, otros que ríen, otros nomás que están ahí por chismosos para ver qué está pasando, pero siempre hay gente. Y aquí había mucha gente, pero su dolor era muy grande, su tristeza era muy grande, no había esperanza en ella. Pero mira lo maravilloso de esto, dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aquí me encanta esta parte. Y cuando Jesús vio a esta mujer, me imagino a Jesús caminando en medio de la multitud. Me imagino a él viendo a esta mujer desde lejos, seguir detrás del fetro de su hijo. Tal vez puesto la mano sobre el fetro de su hijo, llorando angustiada, triste, desesperada. Y me encanta, hermano, porque dice la palabra de Dios que Jesús miró a esta mujer, pero usa una palabra muy importante y usa la palabra compadeció. Jesús se compadeció de ella. Jesús miró su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te conoce, Jesús sabe tus pensamientos, Jesús sabe tus sentimientos, Jesús te escudriña hasta lo más profundo de tu vida. Y Jesús hizo eso con esta mujer. Jesús miró más allá que simplemente lo que estaba exteriorizando. Jesús miró realmente el vacío que había en el corazón de esta mujer. Y Jesús, al ver esto, mi querido amigo y amiga, se compadeció de esta mujer. Tuvo compasión. Y mira lo que dice la palabra. Se compadeció. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, mira esta promesa maravillosa que Jesús le dijo a esta mujer. Y le dijo, no llores más. Mujer, no llores más. No te quiero ver triste. Wow, yo me imagino ese momento tan especial cuando Jesús se acercó. Porque Jesús era, mis hermanos, un hombre amoroso, un hombre que le gustaba tocar. Mi amor, ¿puedes venir aquí un segundito? Me imagino yo a Jesús, yo solamente me estoy imaginando, mi hermano. Yo no sé si tú te puedes imaginar, pero me imagino que la viuda estaba allí cerca del fetro de su hijo y me imagino a Jesús viniendo hacia ella. Ven un poquito más para acá, mi amor. Me imagino a Jesús viniendo hacia ella, mirándola con ojos de compasión, con ojos de amor, tocándola en su hombro, mirándola a ella en ese dolor que esta mujer estaba pasando, sus lágrimas corriendo por sus ojos. Me imagino, porque Jesús le dijo, mujer, me imagino esa mirada que tuvo con la mujer y le dijo, mujer, ya no llores más, ya no llores más, porque hoy tu hijo va a volver a vivir. ¿Te imaginas tú escuchar esas palabras? ¿Te imaginas lo que sintió esa mujer? Qué grande debe haber sido ese toque de Jesús, la mirada de Jesús en el corazón de esta mujer. Gracias, mi amor. Imagínate, mi querido amigo, mi querido hermano, tú que estás allí.
Así como Jesús tuvo compasión de esta mujer, Jesús también tiene compasión de ti. Yo no sé los problemas por los que tú estás pasando, pero yo sí sé que Jesús está en el camino. Jesús quiere llegar a tu casa. Jesús quiere obrar un milagro en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Y hoy más que nunca, tú y yo necesitamos creer en los milagros del Señor Jesucristo. Al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Yo no sé por las luchas que tú estás pasando, las dificultades que tú estás teniendo. Lo que yo sé es que Jesucristo vive, reina, y Jesús tiene el poder para obrar un milagro de fe. Recuerda lo que estoy diciendo, es un milagro de fe. Ese milagro de fe va con la actitud que tú tengas. Así que, mi querido hermano, vemos aquí que Jesús le dijo a la mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y dice la palabra, y acercándose, tocó el fetro. Mira el poder del toque, mi querida familia. El toque tiene mucho poder. Jesús tocó a la mujer, pero Jesús también tocó el fetro. ¿Sabes, mi querido amigo? Muchas familias están, vamos a decir así, vacías, muertas, voy a usar ese término, frías, porque no hay un toque en el hogar. No hay un toque en la familia. Nos hemos olvidado de tocarnos, de abrazarnos, de simplemente darnos la mano, de decirnos cuánto nos amamos, cuánto nos queremos. Y por eso muchos viven amargados, tristes, cansados, negativos, agobiados. Hoy te invito a que hagas uso del toque, así como Jesús, porque el toque tiene poder. Tú también toca a tu familia. Querido esposo, esposa que estás allí, abraza a tus hijos, tócalos y bendícelos porque tiene poder. Si hay un espíritu allí de amargura, si hay un espíritu allí de desánimo, si hay un espíritu de fracaso, si hay un espíritu negativo, cuando tú lo toques, cuando tú lo bendigas a tu hijo, bendigas a tu hija, bendigas a tu esposo, a tu esposa, cuando tú lo toques, va a haber un cambio en su actitud y en su vida. Dice la palabra de Dios entonces que Jesús tocó el fetro y los que le llevaban se detuvieron y dijo, el poder de la palabra, hermanos. Jesús dijo, Jesús tocó, Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El milagro de la vida, hermanos. Alguien que había muerto, donde su espíritu ya no estaba con él, ya no había nada que hacer. ¿Qué puedes hacer cuando una persona se muere? Nada. Se acabó su vida, se acabó su historia, se acabaron sus sueños, se terminó todo, no existe más. Pero cuando Jesús está, mis hermanos queridos, cuando Jesús está, todas las cosas son posibles. Y este joven se levantó, dice la palabra de Dios, y entonces este joven se incorporó. El que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Y entonces Jesús le dijo a la mamá, me imagino toda la gente que estaba allí, todas así con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Tú viste eso? ¿Tú miraste? Algo pasó aquí. Esto es algo extraño. Toda la gente mirando que ese muchacho se levantó. Y Jesús ahora con amor, con gozo, con alegría, le dice, mira, le dice a la mamá, aquí está tu hijo. Y se lo entrega. ¿Te imaginas ese momento? El milagro más grande de la historia que podemos encontrar. Y entonces dice allí el versículo, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios. ¿Para qué suceden las cosas, mi querido hermano, mi querida hermana? Todo lo que nos pasa, aún las cosas negativas, aún la muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en este momento Jesús se glorificó al traer a este joven a la vida. Dice, todos glorificaron. Claro, tuvieron miedo, pero dice, todos glorificaban a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mi querido hermano, si Dios ha hecho un milagro de fe en tu vida, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que empezar a hablar. Tú tienes que empezar a decir que ese Dios maravilloso te ha hecho un milagro para que otros puedan también glorificar el nombre del Señor Jesús. Amén.
El milagro de la vida. Lo hemos visto entonces en la historia de la viuda de Naín. Vamos a mirar otra historia. La hija de Jairo. Y el tiempo se nos va, hermanos, pero tengan paciencia conmigo. La hija de Jairo. Ustedes conocen esta historia. Quiero ponerlo aquí una vez más. Está en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 24. En realidad están en todos los evangelios. Pero aquí vamos a leer brevemente algunas ideas y voy a ir un poquito rápido al hablar de esta historia. Porque hace unas noches anteriores hablamos un poquito, era como la introducción para hablar de esta mujer que había sido enferma por 12 años de este flujo de sangre. Era la introducción. Entonces dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ya ustedes conocen la historia, hermanos. Jairo llegó con Jesús. Jairo le pidió que Jesús hiciera un milagro, que viniera a su casa para que sanara a su hija de 12 años que estaba enferma. Jesús aceptó la invitación. Él dijo: yo voy a ir, no hay problema, tranquilo, yo voy contigo. Ahora, ¿se imaginan a Jairo? Un papá enfermo, que no está dispuesto a hacer, mis hermanos. Un papá lleno de desesperación cuando tiene un hijo enfermo. Eso es lo que quise decir. ¿Qué no está dispuesto a hacer? Cuando tú ves a tu hijo enfermo, tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Te levantas a las 3 de la mañana, 1 de la mañana para ir en busca de medicina. Si hay que llevar al hospital, estás dispuesto a correr al hospital. Si te dicen que el té de toronjil le va a curar, vas a buscar a donde sea para dárselo, porque buscas que tu hijo esté sano. Y este hombre, Jairo, estaba desesperado porque su hija estaba muy enferma. Y dice la Biblia que era una enfermedad de muerte. Así que él estaba desesperado. Y cuando él entendió que Jesús estaba pasando por allí y que él podía hacer un milagro, Jairo fue a buscarlo. Dijo: aquí voy yo. Y yo voy a hacer lo que sea para traer a Jesús aquí y que él pueda hacer un milagro en la vida de mi hija. Ahora, lo interesante de esto, mis hermanos, imagínense la desesperación de Jairo. Si él hubiese podido, hubiese agarrado a Jesús y de una vez se lo llevaba corriendo. Yo hubiese hecho eso, de agarrar a Jesús y decir: oye, Jesús, olvídate de la gente, vente, vamos, corre conmigo, corre. Yo hubiese dicho eso, sabiendo que mi hija está muriendo. Así que, llevado de la desesperación, Jairo quería que el tiempo pasara rapidísimo y que Jesús, si es posible, caminara más rápido. Pero Jesús no hace eso, hermanos. La historia dice que Jesús venía caminando tranquilamente, saludando, ayudando a la gente ahí que estaba, a los niños saludándolos, abrazándolo a los niños tranquilamente. Es más, había tanta gente que apretaba a Jesús, ni siquiera se podía mover rápido, no podía correr. Y me imagino a este hombre, a Jairo, desesperado, diciendo: ay, ¿cuándo vamos a llegar a la casa? Y para colmo, hermanos, miren, para colmo, hay una mujer que no es bienvenida allí a su lado. Para colmo, una mujer que ahora detiene a la multitud porque se le ocurre tocar el manto del maestro. Y ahora a Jesús se le ocurre pararse para decir: a ver, ¿alguien me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Empieza a cuestionar, empieza a preguntar. Toda la gente se para. ¿Te imaginas a Jairo en ese momento de desesperación? Yo creo que él debe haber estado así como: ay, mi hija está muriendo, Jesús, por favor, necesito que vengas conmigo. No puedes pararte aquí y ahora empezar a preguntar. Vámonos ya, tenemos que llegar a casa. Yo me imagino a Jairo desesperado porque sabía que su hija se estaba muriendo, querida familia. Pero la Biblia dice que Jesús estaba tranquilo, él estaba en paz y estaba tratando de tratar a esta mujer y de hacer un milagro en la vida de esta mujer también. Ahora te imaginas a Jairo desesperado. La Biblia dice que algo pasa.
En medio de todo lo que está sucediendo, algo ocurre. Y dice la Biblia entonces, vamos a ir allí a leer. Dice la Biblia, voy a llevarlos ahí a la palabra de Dios. Voy a llevarlos entonces aquí mismo en lo que hemos estado leyendo. Marcos 5:36. Dice la Biblia que mientras ellos iban caminando, mientras Jesús estaba haciendo ese milagro de fe en esta mujer, ahora algo pasa. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron. Recuerda que Jesús estaba ahí hablando con la gente en la multitud, haciendo un milagro, tranquilo, sin preocupación, porque habían otros, hay una parte en la Biblia que dice que hay otros hijos de Dios también que están atados por el demonio y él tiene que desatarlos. Así que esta mujer estaba atada por el demonio de la enfermedad, por el flujo de sangre, y Jesús tenía que estar allí para desatar ese espíritu. Y entonces ahora, mientras eso está pasando, dice la Biblia, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Te imaginas tú, mi hermano? ¿Te imaginas, te puedes poner en los zapatos de Jairo? Un hombre desesperado, su hija se está muriendo, ha venido a buscar al maestro. El maestro, Jesús, el Mesías, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede curar a su hija, allí está allí con él, están caminando, ya están por llegar a su casa, se han detenido. Ay, ¿por qué no nos apresuramos? Y ahora viene la noticia y le dicen, oye Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Te imaginas las cuestiones, los cuestionamientos que empezaron tal vez a aparecer en el corazón de Jairo como seres humanos? Pero ¿por qué? ¿Por qué no pudimos apresurarnos? ¿Por qué no pudimos ir más rápido? ¿Por qué, Jesús, te tuviste que detener con esta mujer? ¿Por qué te tuviste que detener con la gente? ¿Por qué no caminamos más rápido? ¿Por qué no me escuchaste cuando yo te hablaba? ¿Por qué mi hija está muerta? ¿Te imaginas la desesperación, el dolor, la tristeza? Este hombre ahora mismo ya estaba desesperado. Yo no sé si en algún momento, mi querido amigo, tú has llegado a ver has llegado a este nivel de desesperación que no sabes qué hacer. Yo me acuerdo hace algunos años, y ayer te comenté un poquito de la historia de que perdí mi hermano hace algunos años ya. Y me recuerdo que cuando mi hermano me llamaron, y yo estaba en mi trabajo y llamaron que mi hermano estaba muy mal en el hospital. Yo me acuerdo que mi nivel de estrés, de ansiedad subió, que yo ni sabía dónde estaba. Yo me acuerdo que cuando fui al hospital, llegué al hospital, estacioné el carro en algún lugar por allí, aquí en Chicago, y entonces fui al hospital, y cuando escuché que el médico me decía que mi hermano había muerto, yo perdí toda noción del tiempo. Yo perdí, no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo. Yo perdí todo eso porque llegué a un momento de desesperación cuando salí del hospital, porque tenía que irle a contar a mis padres, hermanos, lo que había sucedido. Yo me paré fuera de ese hospital y yo no sabía dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, dónde había estacionado mi carro. No sabía nada porque perdí todo conocimiento. Fue una desesperación terrible a mi corazón. Y me imagino a este hombre, querida familia, llena de desesperación, el saber que Jesús no pudo llegar para sanar a su hija. Ahora estaba muerta. Y la gente que venía le decía, no molestes más al maestro, ya tu hija murió. ¿Para qué lo molestas? Pero ¿sabes una cosa? Lo maravilloso es que Jesús estaba allí. El maestro, el Señor de señores, Jehová, Dios con nosotros, Emmanuel estaba allí. Ese Dios poderoso estaba allí. Jesús estaba allí, mi querido hermanos. Ese Dios que puede hacer milagros estaba en ese lugar. ¿Y sabes lo que pasa? Jesús le dijo lo siguiente, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Me encantan estas palabras, mi querido hermano, mi querida hermana, amigos queridos. Jesús, mirando con amor, mirando con compasión a un padre desesperado, a un padre angustiado, a un padre que ya pensaba que no había otra oportunidad, ya no había más que hacer. A ese padre desesperado llorando, a ese padre Jesús lo miró con ojos de amor,
con ojos de compasión, usando una palabra de autoridad, le dijo a ese padre lo siguiente: no temas. Jairo, no temas. Jairo, no dejes que el miedo tome control de tu vida. Jairo, no te preocupes. Jairo, solamente cree. Al que cree, todas las cosas le son posibles. No temas, no te preocupes, yo estoy aquí. ¿Sabes? Esas son las mismas palabras que Dios te quiere decir a ti. Si tienes un hijo que está pasando por problemas de la adolescencia, por problemas de bullying, si tienes a un hijo que está en las drogas, que es alcohólico, si tienes a un hijo o a alguien, a un familiar que está en la cárcel, si tienes un familiar que está enfermo, si estás pasando por problemas en tu matrimonio, que ya no sabes qué hacer, si tienes algún problema de salud, Jesús te quiere decir a ti hoy, igual que le dijo a Jairo, es las mismas palabras y te dice hoy a ti a través de un servidor: no temas, no temas, no tengas miedo, solo confía, solo cree nada más. Y entonces la palabra del Señor dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacob, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está, ¿qué, hermanos? No está muerta. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Ahora, mis hermanos, ustedes y yo sabemos, la Biblia compara la muerte como un sueño. Entonces la niña realmente estaba muerta, pero Jesús estaba diciendo que ella estaba durmiendo y que Él tenía el poder para despertarla. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, el milagro de la vida. Una vida más se había ido, una vida más había pasado al descanso, el espíritu de esta niña se había ido, pero el que es dador de la vida, el que es el dador de ese espíritu, de ese soplo de vida, estaba allí en la casa de Jairo y tenía el poder y la autoridad para levantar a su hija. Y dice la Biblia entonces allí que Jesús le dijo: la niña no está muerta, sino duerme. La gente se burlaba de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, el poder del toque, recuerda, mi querido hermano, el poder del toque, tocó a la niña, y dice aquí, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mi hermano, el milagro de la vida. Dios otra vez, Dios con nosotros, Jesucristo le dijo: levántate, y le devolvió la vida. Y esta niña se levantó. Esta niña se levantó. Aquí vemos una vez más el milagro de la vida. Para Dios no hay nada imposible. Solamente cree. Solamente cree y todas las cosas serán posibles. No importa lo que tú estés pasando. Si tú crees en Jehová, si tú crees que Dios tiene el control, si tú crees que Dios puede, bien, un milagro va a ocurrir en tu vida. Quiero hablarte de otra historia. Estamos aún en la historia. Ahora te voy a hablar de la historia de Lázaro. Tú conoces esta historia. Tú lo sabes, yo estoy seguro. Así que voy a ir un poquito rápido por el tiempo. Y voy a poner aquí toda la lectura para que podamos leerla. Y le voy a dar lectura y voy a hablar de algunas cosas muy importantes aquí. La historia de Lázaro. Dice Juan capítulo 11, versículo 1 al 3. Juan capítulo 11, yo no lo puse aquí. Juan capítulo 11, versículo 1, luego el 3 al 5. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos a tres hermanos, amigos de Jesús. Jesús amaba mucho a estos tres hermanos. Jesús no estaba en la aldea de Betania. Jesús estaba a 4 días de camino. Jesús estaba lejos.
Lázaro se enferma. Recuerda que la enfermedad no nos avisa. Estamos todo bien, estamos tranquilos, pero de repente la enfermedad llega y cuando llega puede inclusive acabar con nosotros. Y Lázaro estaba muy bien haciendo sus quehaceres, pero dice la Biblia que se enfermó y era una enfermedad muy dura, muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron las hermanas de Lázaro? Pensaron, hey, Jesús es nuestro amigo. Jesús está aquí a unos ciertos kilómetros de camino. Vamos a invitarlo que venga y que pueda sanar a nuestro hermano. Eso pensaban ellas. Así que dice la Biblia que enviaron a alguien que fuera con Jesús. Ese alguien llegó con Jesús, le dijo a Jesús lo que estaba pasando y Jesús tranquilamente dice, no te preocupes, nada le va a pasar. Esa enfermedad no es para que él se muera. ¿Te imaginas? Tú escuchas eso y dices, wow. Llevado de la desesperación, muchas veces nosotros clamamos a Dios y decimos, Señor, por favor, haz un milagro. Por favor, restaura o sana o cura a esta persona enferma. Haz aquello, haz el otro. Le pedimos con mucha fe, le pedimos que Él actúe. Pero Dios parece que hay momentos que simplemente guarda silencio. No dice nada. Y tú y yo parece ser que llega un momento que nos desesperamos tanto que no sabemos qué hacer. Pero Jesús guarda silencio. ¿Y sabes por qué guarda silencio? Porque Dios tiene un propósito detrás de todo. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, pero Jesús sí lo entiende. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para ti. Yo no puedo ver el mañana, pero Jesús sí puede ver el mañana. Y Jesús sabe lo mejor para ti y para mí. Así que dice la palabra de Dios que Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando sigues leyendo la historia dice que esta persona que fue allí, uno de los que trabajaban para las hermanas, llegó con la noticia diciendo, no, Jesús no va a venir. Él dice que esta enfermedad no es para muerte, todo va a estar bien. Entonces me imagino a las hermanas escuchando esto, decir, oh, Lázaro, no te vas a morir, tranquilo, hombre, vamos a estar bien, no te preocupes. Ya Jesús dijo que no te vas a morir, así que vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Y se pusieron, me imagino, a hacer todas las cosas. Pero él se fue empeorando, se fue poniendo más mal, a tal grado, mi querida familia, que dice la Biblia que él murió. Lázaro murió. Y me imagino yo a esas hermanas en un momento del dolor, de la tristeza, cuestionarse el una a la otra y decir, oye, María, pero ¿no Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte? ¿No Él dijo que todo iba a estar bien? ¿No Él dijo que debemos de estar tranquilas? ¿Qué pasó? Me imagino ese momento de desesperación de ellas. Y ahora vemos la palabra del Señor que nos dice que Jesús sabía que Lázaro había muerto y ahora Él decide regresar. Y tal vez tú y yo como seres humanos diríamos, ¿pero para qué va a venir si ya murió? Tenía que haber venido cuando yo le dije que viniera. Ya está muerto, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Eso es como lo que yo digo. Voy a hacer paréntesis aquí, ¿verdad, familia? Voy a hacer un paréntesis. Hay gente, por ejemplo, que lleva años aquí en los Estados Unidos. 20 años, 30 años que no ha visto a su familia. Y entonces cuando su ser amado, su ser querido muere, ahí dice, no, pastor, yo me voy a ir a ver, no importa que ya no me dejen entrar otra vez a los Estados Unidos. Voy a ir a ver a mi papá que se murió, o voy a ir a ver a mi mamá que se murió. No lo vi por 20, 30 años. Y entonces me pregunto yo y le digo, ¿para qué vas a ir? Si no fuiste cuando estabas vivo, cuando podías haberlo mirado, abrazado, decirle que lo amas, ¿para qué vas a ir ahora? Es lo mismo que pareciera, cerrando paréntesis, ¿no? Que estas hermanas se comentaron, pensaron, dijeron, ¿para qué va a venir? Ya murió. Pero Jesús viene, mis hermanos. Jesús viene porque Jesús quiere hacer algo maravilloso. Y dice la palabra del Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ya estaba cerca, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, ahora Marta mirando a Jesús, viéndolo, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si solamente hubieses venido cuando te llamamos, cuando te mandamos a aquel personaje a que te trajera, mi hermano no hubiera muerto, pero ahora murió. Y entonces dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué interesante, porque Marta
María tenía una confianza en Jesús. Y dice, entonces ahí, Dios te lo dará. Jesús le dijo, miren, Jesús muy serio, muy tranquilo, muy confiado. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Querida familia, la palabra del Señor entonces nos dice que Jesús obró un milagro en la vida de Lázaro. Hay mucho allí. No tenemos el tiempo ahora, pero tú puedes leer la historia en el capítulo 11 del libro de Juan. La palabra de Dios dice entonces que Jesús obró un milagro en la vida de esta familia. Una familia desesperada, una familia triste, pero Dios obró un milagro de vida porque le dio vida a Lázaro. Estaba muerto y vino a la vida. La palabra del Señor dice más adelante entonces que él vino a la vida. Lázaro estaba muerto ya por 4 días. Jesús se fue a la tumba y allí él oró a su Padre, pidió por misericordia y entonces él habló la palabra y Lázaro se levantó, mis queridos hermanos. Ya habían pasado 4 días, ya habían preparado su cuerpo como lo hacían en aquel tiempo. Lo habían envuelto, le habían puesto todos los aceites y perfumes sabidos y por haber. Ya él estaba muerto 4 días. Pero mi hermano, una vez más, para Dios no hay nada imposible. No importa si ha muerto 4 días, si ha muerto un mes, si ha muerto un día. Para Dios no hay imposibilidades, porque Él es el Dios de todo lo que existe, mis queridos hermanos. Y Él tiene poder para dar vida. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para restaurar. Él tiene poder para darte todo aquello que tú necesitas. Pero quiero hablarte ahora, terminando en esta mañana, mis hermanos, del mayor milagro. El mayor milagro no fue el milagro de la vida que le dio al hijo de la viuda. No fue el milagro de la vida que le dio aquí al hijo de este sacerdote. No fue el mayor milagro de Lázaro. El mayor milagro, mis queridos hermanos, lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Este mayor milagro es este que está aquí en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7. Este es el mayor milagro. ¿Cuál es? Es el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lo enterraron y Jesús resucitó, mis queridos hermanos. Jesús, ese Dios con nosotros, Emmanuel, también murió, pero tomó la vida, asimismo, tomó la vida, se levantó una vez más para que tú y yo podamos tener vida eterna juntamente con Él. Jesús no se quedó en el sepulcro, Jesús se levantó. Y ese es el mayor milagro, porque Jesús no solamente levantó a algunos que estaban muertos cuando Él estaba vivo aquí, sino que Él mismo, cuando Él murió por cada uno de nosotros, Él mismo tomó su vida una vez más para levantarse, resucitó, para que a través de su resurrección nosotros también pudiéramos entender que también cuando tú y yo pasemos al descanso, tú y yo también volveremos a la vida. Y entonces dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ese mensaje de ese ángel es un mensaje que resuena en nuestros oídos aún hoy, mi querido hermano. No está aquí.
Jesús no está en el sepulcro. Jesús no permaneció muerto. Jesús, el hombre más grande de la historia, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro intercesor. Jesús no está en el sepulcro, como muchos otros grandes de la historia que murieron, que están en el sepulcro. Ahí están sus huesitos. Jesús no está en el sepulcro. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús entregó su vida. Jesús dijo en su palabra: yo pongo mi vida para volverla a tomar nuevamente. Jesús se dio a sí mismo para morir por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos. Murió en la cruz del Calvario, como hablábamos ayer. Pero cuando fue crucificado y murió y lo sepultaron, su cuerpo no quedó allí. 3 días descansaron allí y dice la palabra del Señor que al tercer día Él se levantó. Jesús se levantó. Jesús resucitó para darnos la promesa maravillosa de la vida. Aquí viene el mayor milagro. El mayor milagro, mi querido hermanos, entonces es la vida que Él nos ha prometido a nosotros. Que si tú estás muerto, que si yo estoy muerto, Él tiene el poder para resucitarnos. Querida familia, quiero culminar hablándote de lo que Jesús hace o de las pautas que Jesús hizo cuando Él resucitó. Entonces, aquí hay varias cosas que quiero compartir. Las voy a poner aquí todas completas para que podamos compartir con ustedes. Entonces, si Cristo Jesús resucitó, mis queridos hermanos, entonces nosotros, tú y yo, somos justificados ante Dios. Él venció la muerte. Si Cristo Jesús resucitó, entonces Él venció la muerte. Si Cristo Jesús resucitó, entonces los creyentes están unidos en Cristo. Si Cristo Jesús resucitó, entonces esto confirma la verdad de las Escrituras. Si Cristo Jesús resucitó, prueba que el Evangelio es verdadero. Si Cristo Jesús resucitó, prueba que Él es el Hijo de Dios. Si Cristo Jesús resucitó, Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Si Cristo Jesús resucitó, nos da una esperanza viva en Él. Y si Cristo Jesús resucitó, todos nosotros también resucitaremos al igual que Él en el día en que moramos. Y por último, si Cristo Jesús resucitó, Él juzgará al mundo con justicia. Eso son las promesas que Cristo Jesús nos da. Quiero culminar, hermanos queridos, en esta mañana leyéndote este último versículo, 1 Corintios 15:14. El apóstol Pablo lo escribió con certeza, con seriedad, con confianza, y él dijo lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mi querida familia, mi amigo querido, tú que estás allí, que me ves, todo lo que yo estoy haciendo ahora de predicar la palabra, todo lo que muchos están haciendo ahora, transmitiendo, predicando, hablando, diciendo de este libro sagrado, todo lo que hemos hablado a través de esta semana, todo lo que decimos, no sirve de nada si Jesús se hubiese quedado en el sepulcro. Pero gracias a que Cristo Jesús no se quedó allí, sino que se levantó y cumplió todo lo que dijo desde la creación de este mundo hasta el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, y cumplirá todavía, nos dice que Jesús es verdadero. Gracias a eso, entonces el predicar la palabra no es una locura. Es una gran verdad, porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, entonces no es en vano todo lo que estamos haciendo. Así que toma el poder del Espíritu Santo y empieza a predicar la palabra de Dios. Porque Cristo Jesús vive, porque Cristo Jesús ha resucitado, porque Cristo Jesús está en el cielo ahora mismo intercediendo por ti y por mí, para el perdón de tus pecados, para que tú y yo podamos ser salvos. Mi querido amigo, Jesús está esperando que tú abras tu corazón, lo aceptes como su Salvador personal, y un día, cuando Cristo Jesús venga en gloria, pueda llevarte a vivir con Él. Recuerda, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para ti ahora. La pregunta es: ¿estarás tú allí? Porque la decisión, la única decisión, la tomas tú. No la tomo yo, no la toma el que está a tu lado, la tomas tú. Decide hoy aceptar el milagro de la vida. El milagro de la vida es Cristo Jesús. Y si lo aceptas y si lo tomas,
tú también un día estarás junto con Jesús en las mansiones celestiales. Te invito a que aceptes a Jesús en esta hora. Si esa es tu decisión, si hoy tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y quieres tomar el milagro de la vida en tus manos, quieres abrazarlo, quieres que sea parte de tu vida, yo te invito a que ores conmigo en esta hora. Padre, gracias por el milagro de la vida. Gracias porque hemos visto a través de tu palabra que mientras tú estabas aquí, tú, Señor, llenaste todos los vacíos de las personas. Gracias por ese milagro de la viuda de Naín. Una viuda que tenía el corazón roto, pero que tú, Señor, cuando estabas aquí, obraste un milagro y su hijo se levantó de la muerte. Gracias, Señor, por Jairo, porque también al estar en su desesperación, en su tristeza, al perder a su hija, tú, Señor, obraste un milagro. Le diste la restauración de la vida a su hija y ella se levantó. Gracias, Señor, porque también tú hiciste el milagro en la vida de Lázaro, alguien que ya había muerto por varios días y aún así tú lo levantaste, Señor. Tú lo levantaste a cada uno de ellos para la gloria y la honra de tu nombre. Hoy aquí estamos, Señor, muchos de nosotros confiando en esas promesas y creemos que si llegamos a morir ahora, si llegamos a morir de aquí a unos años, o no sé cuándo tú permitas que pasemos al descanso, tenemos la certeza y la seguridad que estaremos durmiendo, estaremos descansando porque tú llamarás nuestro nombre. Un día llamarás nuestro nombre y nosotros nos levantaremos porque tú tienes el poder y la autoridad. Sabemos, Señor, también y tenemos la certeza de que mucha de nuestra familia que ha muerto en Jesús, que ha muerto siguiendo tus promesas, esperando en ti, también volverán a la vida. Señor, gracias porque tú te levantaste, porque no te quedaste en el sepulcro, porque te levantaste con gran poder, porque te levantaste con autoridad, porque te levantaste para obrar milagros, porque te levantaste para decirnos a nosotros, al mundo entero, que tú vives y que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para obrar grandes milagros en la vida de aquel que esté dispuesto a abrir su corazón y aceptarte como su Salvador personal. Señor, abrázanos con tu presencia en este sábado lindo. Permite que podamos disfrutar como familia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.